Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy miércoles 27 de noviembre del 2024 con 24 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bien, las informaciones más relevantes del día de hoy tienen que ver, pues, bueno, el Consejo de Gobierno que encabezara el presidente con sus ministros ayer, y algunas declaraciones que se dieron, hay otras de índole económica, pero a nivel internacional la noticia de más trascendencia fue por fin, ayer decíamos que estábamos a días, ahí a tris, de lograr un cese al fuego, un acuerdo entre Hezbollah, las autoridades del Líbano y las fuerzas de defensa, la IDF, la Fuerza de Defensa Israelí, o sea, el Estado israelí. Y en efecto, se logró el cese al fuego, un cese al fuego condicionado por 60 días, donde si Hezbollah vuelve, primero tiene que desplazarse después del río Letanía, ¿verdad? Que es lo que se estableció en aquella resolución de las Naciones Unidas en el 2006, que nunca se cumplió, que en los ojos de las mismas Naciones Unidas, de las fuerzas de seguridad que debían vigilar, ahí construían los túneles y llenos de armamento para ir a atacar a Israel, en la parte del sur, en el norte de Israel, en el sur del Líbano. Entonces, el acuerdo es si las fuerzas de Hezbollah tienen que replegarse después del río Litani, como estaba en aquella resolución. La retirada de las tropas israelí, que están ocupando toda la parte sur del Líbano, retirada en 2 meses, en 60 días, ese es el acuerdo, y las negociaciones para una demarcación fronteriza, ya entre el Estado de Israel y el Estado libanés, que fije la línea esa de la ONU y ponga reglas y control. En caso de que Hezbollah vuelva a llevar camiones, misiles, hacer túneles o cualquier movimiento raro, los israelíes se abrogan, en el acuerdo tienen todo el derecho de volver y ocupan y volver y darle por la cabeza como los han hecho. Fíjense ustedes, aquella frase famosa que se dice aquí, de que una cosa es llamar al de los cachitos y otra es verlo llegar. Antes decían, los proxy, las sucursales, los satélites de Irán eran Hamas y Hezbollah. Y tenían a Israel al coger el monte, ¿verdad? Hezbollah, cohetes van y cohetes vienen en el norte. Y los de Hamas desde la franja de Gaza, escudándose en los palestinos, hasta que hicieron ese desastre de octubre, el 8 de octubre, y entonces Israel le declaró la guerra y dijo, para allá voy. Ya ustedes saben todo el desastre que ha habido, la destrucción que hay en todo lo que es la franja de Gaza, pero los han diezmado realmente. No lo habrán eliminado totalmente, pero los han diezmado. Después, para no pelear en 2 frentes, ya con estos bien pisados en los terroristas de Hamas, entonces pasaron a los de Hezbollah, que eran el fuerte, el poderoso, que decían 150.000 misiles, cohetes, y que no iba nunca a Israel, pues Israel ha ido y le ha desbaratado todo eso. Mírenlo ahí como han tenido que pedir cacao. Todavía estamos esperando que Irán retalie a Israel aquel último ataque que hubo con 200 aviones, qué sé yo, no recuerdo, ya uno no se sabe la cifra, que no atacaron instalaciones nucleares ni energéticas, pero al final del día salió a relucir que sí atacaron un sitio donde se produce no sé qué producto para fines nucleares. El punto es que fíjense ustedes cómo ha tenido Hezbollah que acceder, y la ocupación, y le explotan los headquarters, las fortalezas y los centros de comando en el Líbano, en el propio Líbano, en Beirut, donde no ya aquí en la parte del norte. Entonces, si Hezbollah viola el acuerdo y vuelven a intentar armarse, Israel tiene todo el derecho de volver y ataca.
Si intenta renovar la infraestructura terrorista cerca de la frontera, atacaremos, dice Netanyahu. Si lanzan un cohete, si cavan un túnel, si traen un camión, atacaremos, dice Netanyahu. Y eso ustedes pueden estar seguros que no es juego, porque los israelíes han demostrado que con su supervivencia no pueden pestañear. Pues están rodeados de enemigos. Desde el día siguiente de las Naciones Unidas, el Estado de Israel en el 47, al otro día fueron atacados por 6 estados árabes. Entonces ellos no pueden jugarse con eso. Entonces esa es una gran noticia, porque eso trae bastante calma a una situación muy convulsa en el Medio Oriente. Queda pendiente si Irán se atreve, porque aquella vez Israel le dio un mensaje cuando atacaron con los 180 misiles y cohetes y drones. Israel, en abril, Israel fue y le bombardeó 3 o 4 sitios. Le dijo, mira, yo puedo llegar hasta acá, hasta donde yo quiera aquí adentro. Entonces ahora, cuando le fue y le hizo, después reciprocando el favor, como yo digo, fue Israel y le mandó realmente de verdad, y le destruyó todos los radares, le destruyó todas las instalaciones militares, lo ha dejado nada más con mucho bla, 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 de a los matatanes esos iraníes que andan siempre amenazando a todo el mundo. Entonces, eso es lo que se ha dado a nivel internacional, y eso es muy importante. Entonces, yo les dije que la decisión de Trump, el anuncio que había dado y la respuesta que le dio la presidenta de México, Sheinbaum, era una premonición de lo que nos espera. En términos económicos, va a haber inflación en Estados Unidos si le establecen ese arancel de 25% a los productos de Canadá y de México y de China, por una simple y sencilla razón. El petróleo que se consume, por ejemplo, le voy a dar estos datos. El petróleo que se consume en Estados Unidos es el mayor productor de petróleo. Sí, exporta 13 millones de barriles por día, pero resulta que su petróleo es un petróleo light. Ese que nosotros hablamos, que vemos ahí, el West Texas Intermediate, el crudo intermedio de Texas, es un petróleo muy light. Las refinerías que hay en Estados Unidos, en el oeste y en el este, procesan un petróleo desde esa época, y no se han construido más refinerías, que es muy sour, agrio. Este se llama light, sweet, dulce, y aquel agrio, mucho más pesado. Y resulta que el petróleo norteamericano que se exporta pues, es valiosísimo, pero no lo procesan las refinerías. Estados Unidos tiene que importar petróleo y exporta el suyo. ¿Me entendieron? No es porque no quiera, es porque sus refinerías no lo procesan y producen no la cantidad de gasolina. Si lo produjeran ahí, no produce la cantidad de gasolina, la cantidad de nafta, de querosén, etc. Entonces, ellos procesan un petróleo diferente, más pesado. Entonces lo compran de fuera. Y el suyo lo exportan. ¿Por qué sus refinerías no lo procesan? Canadá es el principal socio comercial de los Estados Unidos. 700,000 millones es el intercambio de bienes al año. Y el 66% de las importaciones chinas. Entonces, ¿qué sucede? En crudo, solamente Canadá le exportó a Estados Unidos 117,000 millones en el año 22. 1.5 billones de dólares es el intercambio de las importaciones entre Canadá y Estados Unidos. Entonces, fíjense ustedes, nada más el ponerle ese 25 a todo ese 60% de las importaciones petroleras que vienen de Canadá, ya les dije, tiene que importar su consumo, porque ella exporta sus 13 millones de barriles, pero como no los puede procesar en sus refinerías, tiene que comprar productos y crudo, y el 60% viene de Canadá. ¿Qué va a suceder con el precio de la gasolina en Estados Unidos? Va a subir 20, 25 centavos por galón, eso es mucho, que están al grito desde la inflación con el COVID. Bueno, ha bajado, entonces ustedes verán cómo por aquí viene otra cosa. Pero ¿qué pasa desde China? ¿Qué se importa? Todo.
computadora, equipos electrónicos, electrodomésticos. Son 100.000 millones anuales desde China. ¿Qué va a suceder con todo eso que venden en esos electrical appliances, en todas esas tiendas a Estados Unidos? Que va a subir el 25% los productos. ¿Qué pasa con México? México, equipos de informática 37.000 millones y vehículos 34.000 millones. Cuando usted lo suma son 67.000 millones. Entre informáticos, equipos de informática, electrónica y todo que se producen en Querétaro, en San Luis Potosí, en Monterrey, en todas esas zonas francas, esas industrias que hay en México, que son empresas norteamericanas instaladas en México. Entonces, cuando usted le ponga ese 25% a ese 67.000 millones, ¿qué va a pasar? Que se van a incrementar todos esos equipos electrónicos, tanto de China como de México, con 10% a los de China, 25% a los de México. Entonces, va a encarecerse y lo va a tener que pagar ¿quién? Igual que el cuento aquel de que el muro que lo iban a pagar los mexicanos al final. Los Estados Unidos tuvo que construirlo porque ¿quién demonio te va a financiar? Y que tú, yo, un muro y que soy yo que lo voy a pagar en tu mente transparente. Entonces, eso va a generar una inflación. Ahora, el problema es que lo que va viene, como yo les decía ayer. Pero la vicepresidenta Sheinbaum le dijo, si usted me pone, yo le voy a poner. Y cuando tú me pongas, yo te pongo otra y vamos a afectar empresas comunes. El problema del fentanilo, el problema de la migración no se resuelve de esa manera. Se lo dejó claro porque lo que algunos entienden, y más o menos, es que esa es una estrategia de Trump de negociación. Porque cuando esos productos empiecen a subir y la inflación se empiece a disparar en los Estados Unidos, él va a tener que echar para atrás. Veremos cuánto aguanta. Pero evidentemente que se va a desatar una guerra comercial. Pero un país, yo le dije, anoten estos números por ahí, Estados Unidos tiene una inflación de 2.6% al día de hoy. Estados Unidos, 2% crecimiento del Producto Interno Bruto, la economía más sólida de Occidente. Estados Unidos tiene 4%, 4.2% de desempleo, pleno empleo, como decimos en economía. El Dow Jones, el crecimiento económico y el desempeño económico, 44 puntos el Dow Jones, allá arriba, encampanado. Cuando hagamos un corte a los 6 meses, al año de Trump, vamos a recordarnos estos números para ver, porque esto es simple. Es como cuando tú vas al examen de la vista, que el médico te dice, el oftalmólogo, dígame qué número es ese. El 8, era una H. Ajá. Y ¿qué letra es esa? La O, y era un 12. Está bien, entonces te pone ahí, fondo de botella. Te pone unos lentes, fondo de botella. Sí, tú ves muy bien, pero con los lentes. ¿Cuándo tú ves? Esto es un 12, esto es una H, esto es una F. Cuando hagamos el corte, ya veremos. Pero para que ustedes vean, la presidenta de México le respondió como debe ser. Digo, no van a coger corte, los mexicanos no cogen corte con eso. Pero fíjense ustedes a dónde ha llegado la cosa. Canadá. Trudeau ya habló con él. No, mira, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Pero en Ontario, los gobernadores de Ontario se regaron. Que tú hablan hasta en francés. François-Philippe Champagne declaró el martes en Ottawa que Washington que no debería confundir la frontera mexicana con la canadiense, que ese insulto, oye ustedes por dónde va, dijo el Doug Ford, jefe del gobierno de Ontario, compararnos con México es lo más insultante que nunca he escuchado por parte de nuestros amigos estadounidenses. Y están solicitando la expulsión de México del Tratado de México que se hizo cuando Trump, que fue una revisión del TLC de los 90. Miren ustedes por dónde anda la cosa. Unos países que estamos hablando, ya el dólar canadiense devaluó un 1% ayer, el peso subió a 21. Yo recuerdo cuando mi hijo estudiaba en México, cuando subía a 20, 21, yo le mandaba menos dólares, porque había devaluado. Y ayer estaba en 21. Miren cómo todo esto ha venido afectando. Y eso es aquí en la parte económica,
Cuando él arranque el 20 de enero y empiece a desmontar el Ministerio de Educación, a las instituciones federales, a meter en la Dirección Nacional de Inteligencia una gente que lo que parece más un agente de la KGB que otra cosa, ya ustedes verán a dónde que será. Nadie sabe dónde que se vaya a parar, como dicen por ahí en la calle aquí. Guerra comercial, un desastre de marca mayor, y al final del día, lo que les dije ahorita, recuerden esos 4 números que les dije. Producto Interno Bruto de 2%, un crecimiento de 2 puntos y pico por ciento, la economía más sólida de Occidente. Desempleo de 4.2%, pleno empleo, mejor que nadie. Tasa de interés 5.25, que ya la ha bajado. Dow Jones 44.000 unidades. Vamos a ver dentro de un año cómo va la cosa, porque las cosas son en función de resultados que se evalúan. A lo mejor y le sale mejor y todos esos números se superan. Vamos a ver, lo que se va a ver no se discute. Lo que sí nosotros, lo que entendemos un poco de economía y los laureados de Nobel y todos los economistas entienden que esto es lo que va a dejar volver para atrás, desatar una guerra comercial, va a generar inflación en Estados Unidos y lo que va a afectar a todo el mundo, como dijo la presidenta de México. Estados Unidos tiene un intercambio de bienes comerciales con Canadá de 700.000 millones de dólares al año. Y con México y con China. Entonces, ¿usted cree que usted puede imponerle al otro así? No es así, eso no va a ser así tan simple y sencillo. Pero vamos a ver. Como quiera, lo importante de todo esto, mire ustedes la reacción que tienen en esos grupos así ultraconservadores y radicales. Miren en Canadá como aquel propone que se saque a México del tratado mexicano del TEMEX. Todo por ese lío que ha armado Trump con esa decisión, que no tiene impacto objetivo económico de que vaya a mejorar, porque tú puedes decir, yo con esto voy a generar más empleo aquí en Butte. Es para luchar contra la inmigración y contra el fentanilo. Miren ustedes por dónde, a dónde ha ido a parar la cosa. Y le dice la presidenta, pero ya nosotros hemos reducido en un 75% el flujo de inmigrantes y las caravanas y las cosas en la frontera norte de nosotros, aquí con Estados Unidos, que es la frontera sur de Estados Unidos. Pero el hombre está así. Bueno, a nivel internacional, pero también que salpica en la República Dominicana, es el caso Coldo. Dice, José Luis Ábalos habría creado 14 empresas en República Dominicana para blanquear dinero de unos dineros que le pagaron cuando las mascarillas y todos esos líos, cuando la pandemia, allá en España. El exministro de Transporte tendría su fortuna en República Dominicana y creó 14 empresas para blanqueo de dinero. Reveló Víctor Aldama, que era un asistente de él, ante el juez Ismael Moreno. En República Dominicana era el paraíso donde disfrutaban de playa, hoteles de lujo y donde pudieron invertir y mover su dinero. Cantidad de empresas que fueron creadas desde el 21 al 22, de 2021 al 2022. Y las empresas son una que se llama Megalab, Pronalab, Eurofin, GCI, Reusa, Vali, Pronatal, Modular, bueno, todas ligadas a esa persona. Pronalab, ese es un laboratorio, dice que era socio de un tipo que es considerado espía del régimen venezolano, un tal Jorge Brizuela. Dice que entre el 20 y el 21 intervino como mediador entre los ministros de Agricultura de República Dominicana y España. Es la única mención así como colateral que hay de que pueda haber funcionado. Nada de esto tiene que ver con el gobierno en realidad, porque es una cosa de allá. Pero hay que investigar. En los hoteles de Punta Cana ese tipo hizo unos negocios, aquí se empezó a hacer a finales de mayo del 21, se empezó con antelación, pero eso tampoco no tiene nada de malo. Pero fíjense ustedes cómo lo que sucede por allá, que nos mencionan a nosotros, genera una mala imagen, aunque no tiene República Dominicana hasta ahora nada que ver con eso. Los vuelos sí, como 34 vuelos que nadie ha dado explicaciones y eso sí es extraño, hasta en el avión presidencial de España, pero no hay nada que involucre
que digamos a funcionarios del gobierno, en lo que hemos visto en eso, y entonces obviamente eso hay que mencionarlo, ya que estamos mencionando que fue con República Dominicana, pero eso tiene que ver con España. España, un fraude allá, y que se usó República Dominicana para lavado y para crear esas empresas. Ellos no van a decir que ese dinero que trajeron es malo ni mal habido, y aquí no hay mecanismos para eso. Entonces, así las cosas, hay que hacer la mención. Eso no tiene nada que ver con el gobierno. Por lo pronto no se ve nada que involucre complicidad o a alguien, sea de ningún nivel, que tenga que ver con el gobierno dominicano. Eso es bueno, por lo menos. Entre tantas cosas que salen y resurgen, eso nos tranquiliza. El Diario Libre dice, el Banco Central liberó 35,000 millones para viviendas. Ahorita comentamos en la parte económica esa buena información. Critican la política de datos de la Suprema. Los diputados le quieren quitar los privilegios a los otros, pero no a los de ellos. ¿Cuáles medidas tomará el MINER contra el abuso sexual? Eso es un desastre grande. El gobierno define 10 metas prioritarias del cuatrenio, vamos a comentar ahora mismo. Hacen ajustes para optimizar el paso rápido. Mire, eso del paso rápido, eso es una gran cosa, señores. Cuando uno va, se arman esos tapones en los peajes se expandieron, se han ampliado, pero hay unos animales, permítanme usar la frase, o el término, mejor dicho, una frase no el término, no despectivo, sino calificativo. Pues los animales son fenomenales, esos perritos, esos gaticos, no. Animales bellota, como decía mi papá, unos burros eléctricos, que agarran, que usted sabe que usted no tiene paso rápido, usted ve que está verde ahí, que dice paso rápido, paso expreso, qué sé yo cuánto, y usted va y se mete ahí, arma un lío. Usted no puede cruzar porque no le va a abrir, ahí no hay una persona que atienda, porque ese es automático. Entonces hay gente que va y se mete y arman un lío, hay que dar para atrás. Hay momentos en donde a usted se le vence el saldo. Y lo que debiera hacerse es que automáticamente el sistema le haga le dé un fiado, para que no se arme no te menea ahí, porque a veces tú no te das cuenta y te dice, recargue. Entonces, o va una persona y te hace, no sé, eso se puede resolver. Pero esas personas, entonces lo que tienen que tener es ahí una medida para que también se mande una señal, porque si no sale, si no te multan, si no pasa nada, la gente va a seguir haciéndolo. Ahora, también es que se daña mucho las cosas esas. Y eso no tiene ciencia para que eso se esté dañando. Entonces, la persona encargada, ese es el problema, tener dos. Yo creo que la persona de Red Vial es la misma que es de Portuaria. ¿Se acuerdan cuando se salieron a relucir los casos de que habían funcionarios con 2 y 3 funciones? Que entonces no funcionan en ninguna. ¿Se acuerdan cuando al de compra lo iban a mandar para la asociación de qué era? Para los fideicomisos, una cosa que violaba hasta la esencia misma de la ley 340, y él no, muy gracioso, dando hasta explicaciones. Después renunció, salió, está desacreditado. Por más que el presidente ni lo quite, ni lo mueve, y nada, salió desacreditado ante la población. ¿Qué es lo que vale? Al final del día es lo que vale. Ese decreto del presidente, eso es temporal, eso pasa, eso no te sube ni las neuronas, ni te da crédito, ni te da credibilidad. La credibilidad se gana ante la población con sus ejecutorias. ¿Qué la gente piensa de ti a la hora de la verdad? Bueno, entonces eso está muy bien, que hagan ajustes para optimizar el paso rápido. Si no se queja, si no lo trae el listín, no pasa nada. Pero la persona encargada de esa creo que tiene el trabajo de Portuaria y tiene el trabajo de Red Vial, como si no hubiera aquí suficientes personas y calidad y calificaciones para poner una. Eso no da ni ahorro, porque entonces ni funciona en un sitio ni funciona en el otro. Créame que le estoy diciendo la verdad. Y ustedes lo saben que es así. Yo no sé ni siquiera el nombre, ni me importa ni me interesa. Pero uno cuando pasa por el paso rápido, cuando tú tienes tu marbete y tú pagas y tú tienes tus cargas,
Eso es una facilidad porque está el tapón, el pagadero y la otra, entonces eso no debiera fallar nunca, que sea rapidísimo, y uno avanza, pues mire, uno pasa un calentón ahí en esos tapones en el peaje. Bien, ayer el gobierno, por otro lado, le decía, estableció 10 metas, 400 metas globales en todo lo que está en el presupuesto para esto, bueno, no en el presupuesto porque es durante los 4 años. Y ayer definió el gobierno sus metas, dice de las cuales 10 o 12 son las prioritarias. Eso no está mal, eso está bien, eso es planificar. Salud es una de las principales. Él dice que el objetivo es elevar la esperanza de vida de 75 a 77 años. Hoy día el dominicano vive hasta 75 años, el promedio, esperanza de vida, y si se lleva a 77, sería un gran avance en 4 años, porque eso implica mejora de los hospitales, inversión en salud, prevención y un sinnúmero de cosas en donde el gobierno cumpliría con la parte que le corresponde, ¿verdad? Eso estaría bien, ojalá y no se quede en un decir, pero bueno, es una meta. También veremos a final del año 28. Otro objetivo prioritario es disminuir el déficit habitacional de 21% al día de hoy a 14%, con una fuerte inversión en servicios de agua potable, saneamiento de energía y reconstrucción de vivienda. Sí, ahí ha estado uno de los problemas del gobierno en sus 4 años de gestión. Una incapacidad ejecutiva a la hora de la inversión de capital. Las varillas y cemento que se hablaba tanto, que se criticaba tanto, que criticaban los políticos de la oposición al presidente Balaguer entonces, pero que la siguió el presidente Fernández, y si no, este país no fuera lo que es, y que este gobierno está haciendo el 9, está haciendo aquí en pintura, ¿verdad? Pero ha sido las sillitas voladoras esas, que ya la estaba criticando Antonio Mártir, que eso es un carrito volador ahí que no lleva a nadie. Yo también lo he dicho desde Danilo, pero el gobierno decidió seguirla y puso a la misma persona, tal al Carrizo. Ahí vi que estaban desbaratando una de las torres porque no quedó bien. Todo eso son gajes del oficio, eso pasa y pasa. Los teleféricos de Santiago, teleférico creo que se llama, o los monorriel, monocosas esas, transporte de Santiago, pero no se han visto más proyectos. Y obviamente, cuando tú tienes un presupuesto de este año de 1.400, 1.600 millones con la parte del déficit, lo que se va a buscar prestado, como 300.000 millones, y tú tienes nada más que un 10% que es gasto de capital, tú estás hablando de 140.000, 160.000 millones de pesos. Si los ejecutara, fuera por lo menos algo, pero ni siquiera eso el gobierno ha sido capaz de ejecutar, y sus ejecutorias han estado en 2 punto y pico por ciento del Producto Interno Bruto. Cuando tú eso lo distribuyes en la geografía nacional, por provincia, no se ve. Aquí no han hecho nada, allí no han hecho nada. Porque además el metro, el Alcarrizo, esos son proyectos de alta envergadura y de gran inversión de capital. Se lo chupan todo. No, y está bien, pero también hay que hacer los otros. O sea, había que aumentar la ejecución, el gasto de capital, y esa es una de las debilidades que este gobierno ha tenido en sus 4 años. Pero sí ha aumentado el gasto corriente. Por el endeudamiento y por el aumento del pago de intereses de la deuda, pero también por el incremento de la nómina y un sinnúmero de otros componentes. Y esa es la realidad. Una política integral de seguridad ciudadana para llevar a 8, por debajo de 2 dígitos, 8 por cada 100.000 habitantes la tasa de homicidio. Ojalá, pero no llevarse de los números que yo criticaba mucho cuando estaba Chu ahí. No tengo razón para decir con Faride porque no se ha visto esa escalada que sale en los medios que dice el gobierno que ha reducido aquí, que ha reducido allí.
y entonces los periódicos te sacan, miren, este mes va tanto, entonces no te lleve mucho de esas estadísticas, pero el objetivo es en 4 años, perfecto, ojalá y se logre, porque eso es importante. Convertir nuestra sociedad en una sociedad de clase media. Sí, la sociedad del bienestar en Europa, por ejemplo, todo el mundo, esa cohesión es porque es una sociedad de mucha clase media. Los sectores de muchos ingresos arriba y los sectores de muy pocos ingresos abajo son más reducidos y este rango de clase media es bien amplio, bien grande. Y tú no envidias al que te pasa con un Mercedes-Benz, ni con un Ferrari, ni con un Lamborghini, porque tú dices, no, ese es un rapero, ese es un dembow. Ya tú con eso lo calificaste, aunque él tenga muchísimo cuarto. Pero tú andas en tu carrito o en tu carro, tú no tienes por qué, ¿verdad? Y que el otro vive en la torre que queda en tal avenida, y a mí qué me importa, y yo vivo en la mía que queda aquí. Entonces, es importante eso, lograr que pasemos de la clase media de 40% hasta el 50%. No sé de dónde dijeron que estamos en 40% al día de hoy, pero nada más yo voy a usar ese número, porque ustedes ven, si estamos en 40%, a ese 40% es que todo el tiempo, cuando van a aplicar medidas y cuando quieren hacer cosas, le dan por la cabeza, nos dan por la cabeza. Si somos 40% de 10 millones, de 12 millones, somos 4 o 5 millones de personas y cada vez que el gobierno quiere cualquier cosa, es con nosotros. Que a los más vulnerables, ahí está el presidente diciendo ayer que va a dar, que no va a ser brisita, ¿no? Que es un ventarrón, un ciclón lo que viene en Navidad. Hoy no que estábamos los otros días pasando una reforma fiscal. Ayer Hugo Giuliani, don Hugo, el ex gobernador del Banco Central, dijo, aquí no hay que hacer ninguna reforma, el gobierno que tiene que ajustarse con sus gastos. Cuando Hipólito, yo era ministro de Industria y Comercio, ayer en el listín publicó él, y me dijo Hipólito que este subsidio del gas y unos cupones que daban, eso era un robo y un desastre que había. Y él dijo, yo llegué a Industria y Comercio, fui, ¿dónde que están los cupones? Los rompí todo y aquí todo el mundo va a pagar su gas. Se acabó el relajo. Como una canción que dice, se acabó la diversión. Fidel comandante, llegó el comandante y mandó a parar. Pero que también es decisión. Bueno, pero si vamos a pasar de 40 a 50, no sé de dónde sacaron el 40, si se superó, yo uso ese número ya que está aquí, dado por el propio gobierno. Si la clase media es de 40%, ¿por qué nos tratan tan mal a nosotros? Que nos hemos esforzado por salir de la clase baja y llegar a clase media. Si se hubiera pasado esa reforma, esa clase media hubiera bajado de 40, sabrá Dios si a 30 o a 20. Para que ustedes sepan, es así. Es así. Aumentar el Producto Interno Bruto pasando de 11.300 que está en el 23 a 15.000 dólares en el 28. Esto estaría muy bien, significa que seguiríamos produciendo. El Producto Interno Bruto de nuestra nación hoy día es unos 120.000 millones de dólares al año. Que más del 50% de los empleos sean formales, Entonces, con la reforma fiscal, el monotributo, la eliminación del anticipo, se trabajaba para que esa formalidad aumentara, quitándole trabas y dificultades al sector informal de la economía para que se formalice. Pero el gobierno no ha dado señales de que va a modificar nada de eso. Bueno, si no va a hacer reforma, por lo menos a cosas que favorezcan a la población. Y un sistema de capital humano educativo que garantice aprendizaje. Sí, bueno, y que van a hacer un descenso en las diferentes instituciones para darle seguimiento a ese tipo de cosas. Entonces, a 3 entidades les redujeron los fondos, al Ministerio de Obras Públicas, a Intran y a la Presidencia, para disponer de mayores recursos para asignarlo en el presupuesto de este 2025 y subirle un 25% a los médicos, un acuerdo que hubo, y a las enfermeras. Eso está bien. El gobierno piensa recaudar 1.484 mil millones de pesos en este 2025, un 15% de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, miren cómo el gobierno trata de recaudar esos recursos, pasar de aquí para allá para poder cumplir, y sale Antonio Marte con que a los empleados públicos hay que darle
los 20 de diciembre un incentivo económico. ¿Por qué? ¿A razón de qué? ¿En base a qué? ¿De dónde tú vas a sacar el dinero? Óigame, usted está oyendo, hay que estar vivo para estar oyendo, déjeme usar la palabra, para estar oyendo pendejadas. A los empleados públicos se les paga buen salario, se les da, o el salario a los que trabajan, a los nuevos que han llegado, se les pagan salario por encima de todo, pero los que están de carrera, que son los que saben hacer trabajo, pero esto es populismo de este hombre, y que para aumentar la capacidad recaudadora del Estado, oye, va a aumentar el sueldo, le va a regalar un dinero los 20, ya tú tienes el sueldo 13, dice que eso va a incrementar la liquidez de la economía, pero regala el sueldo, los 1.400 millones, regálaselo a la gente para que haya más liquidez en la economía. Es que hay que estar vivo para oír cosas, ¿eh? Vamos a una pausa, que esto es economía y mercado.